Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y nos da mucho gusto tener aquí en nuestra nueva cabina, Tony, estamos haciendo remembranza de todo lo que hemos conversado con Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad y criminología, con quien venimos conversando desde la otra colonia. Es que en 102.9 teníamos, Ricardo llegaba una vez a la semana y tenía un mini espacio en la media mañana relativo a la seguridad personal. Pregúntele al que sabe en Pregúntele esa área. al que en sabe. esa área Ahí estaba Ricardo. Ajá. Y bueno, de aquellos tiempos para acá, pues Ricardo se ha desarrollado incluso dando consultorías y todo en temas de criminología y es experto en seguridad. Bienvenido, Ricardo, a esta nueva cabina y a Punto 105. Buenos días, un cordial saludo, Diana Verónica, Tony, a todo el equipo. Y en primer lugar quiero felicitarles, quiero bendecir su vida, porque esto es evidencia y son las pruebas de un sueño que ustedes tuvieron en aquel momento. Con mucha humildad le denominaban emprendimiento. Ahora es toda una empresa, es todo un grupo de comunicaciones y de verdad les felicito. Me alegro mucho por los amigos, me alegro mucho porque ustedes tuvieron un sueño, decidieron emprender y salieron de la zona de comodidad que muchos anhelaban en aquel momento, ya periodistas y comunicadores consagrados. Dar ese salto no es fácil, pero han pasado algunos meses y ya hay evidencia de que estaban en la voluntad perfecta de Dios. Ahí vamos. Muchas gracias. Coyol quebrado, sí. Coyol comido. Cuando hay coyoles, ¿verdad? Porque tenemos que dar pero ahí el vamos, año pasado. Aquí lo que se ve es otra cosa, se ve lujo. No, esto es canje. Se ve lujo, se ve planificación, se ve estrategia. No, eso sí. Se ve calidad, así que... ahí vamos, vean. Calidad. Ahí está calidad. Calidad, Emerson, Sheila, Edward Dennis, Jackie, Jimmy, que ya se por otra parte, Tony, también yo quiero honrar tu nombre y la figura de haber creído en mí hace más de 10 años cuando platicamos sobre la posibilidad de tener un espacio utilitario para las personas y desarrollamos, quizás tú no te diste cuenta, pero fueron más de 300 temas que yo construí y diseñé para esa estación en la cual tú eras el director, sí. Y de la cual yo tengo mucho respeto y mucho aprecio y continué, ustedes se fueron y yo me quedé apoyando al vicepresidente del grupo hasta que pues ya consideré que era momento de salir, pero sin duda fue el primer espacio en seguridad en la radiodifusión, que fue una de esas ideas locas que sí, tú tenías como director. Pues sí, siempre hemos vivido en tiempos complicados en el tema de la seguridad y creo que es importante pues dar tips, ¿verdad? Sobre cómo protegernos. Es que eso era, ¿verdad? En realidad con Ricardo, él nos decía qué era lo que teníamos que hacer para cuidarnos. A mí nunca se me olvida de que Ricardo siempre insistió, cuando vayan en su vehículo tienen que tener la distancia necesaria para verle las llantas al carro de adelante. Esa es la distancia mínima que deben de tener, porque eso les va a permitir maniobrar. Así que qué bueno tenerte aquí. A ver, invitamos a Ricardo. Estuve leyendo un artículo que publicaste donde has perfilado a este sujeto, al asesino de Chalchuapa. Este caso, creo que hay que seguir hablando de este caso. Va a dar para más. Yo creo que es solo la punta del iceberg, lo que sabemos de este caso, porque espanta, da temor, da miedo de que hayan otras casas como la de Chalchuapa y otros sujetos como este Osorio, de apellido Osorio, ¿verdad? Ahí sueltos. ¿De qué sujeto o de qué tipo de persona estamos hablando? Bueno, en primer lugar, yo debo de manifestar en primer lugar que voy a hablar con un enfoque victimológico, por lo cual solicito las disculpas del caso si en toda la audiencia a través de las multiplataformas de su programa y de esta estación existen familiares o víctimas de homicidios, de desaparición o de otros delitos vinculados a lo que puede ser este caso. Y luego las opiniones o
breve inspección que yo voy a desarrollar de este perfil es una responsabilidad completamente mía. Y lo que yo he hecho es verificar, estudiar en la escena, entrevistar personas y, por supuesto, tratar de estructurar una matriz de lo que ha dicho el señor fiscal general, el señor fiscal específico, jefe de la unidad antipandillas y antihomicidios, la fiscal específica de violencia contra la mujer y feminicidio, el señor ministro de Justicia y Seguridad y el señor director de la Policía Nacional Civil. Establecí una matriz para poder comparar cuáles eran los datos más relevantes que ellos iban informando. Lo único que me falta, en mi opinión, por supuesto, es tener acceso al imputado y ahora detenido Hugo Ernesto Osorio Chávez, que pues obviamente por estar el proceso va a ser muy difícil y trataré de hacer la gestión si él es finalmente condenado, pues tratar de tener una entrevista para poder tratar de construir insumos que le permitan a los tomadores de decisión en el Estado formular políticas públicas de prevención. Esa es mi tarea, esa es mi labor, a eso es lo que yo siempre le he apostado ya por más de 20 años, de que la criminología se ponga en movimiento y sea la base de la evidencia empírica para la toma de decisiones. Con el objetivo de prevenir. De prevenir y disuadir. Esa es mi labor. Luego, en cuanto a la situación del señor imputado Osorio Chávez, creo que se ha dicho mucho, pero muy poco de manera técnica y responsable. Yo voy a llamar las cosas como son y las voy a llamar fundamentadas en la criminología y en las ciencias forenses y por la investigación propia. En primer lugar, creo que el primer error que se ha cometido es tratar de denominarlo como un monstruo. Psicópata. Sí, digamos que ya vamos a llegar a eso, pero los calificativos que los medios de comunicación y la prensa usualmente estilan en este tipo de personas, lo que hacen es tratar de bajar volumen a una realidad. Él, por el momento, está imputado de cometer homicidios y feminicidios, agravado también con el fenómeno de desaparición forzada que está regulado en la legislación salvadoreña. Cuando nosotros le decimos monstruo, tratamos de llevarlo a una posición mítica, fantasiosa, como que esto fuera de un cuento o de una serie de cable o de Netflix o pagada. Leyenda. Y lo cual no es cierto. Esta persona en este momento está imputado y hay mucha prueba que es, de acuerdo a la evidencia se puede convertir en los elementos que posiblemente lleven a una posible sentencia. Solo te voy a pedir, Ricardo, que te hagas un poquito a la derecha porque veo que te está dando el sol. Ahí está. Luego, en cuanto a los dos calificativos, yo he desarrollado algunas columnas, pero principalmente dos, en las cuales uno denomino y hago un análisis de por qué de manera preliminar efectúo un posible prediagnóstico de la personalidad y del perfil del imputado Osorio Chávez y le denomino psicópata. La palabra psicópata surge también de los medios de comunicación y de algunas corrientes criminológicas, psicológicas y psiquiátricas desde el siglo anterior. Pero realmente actualmente esto es conocido como trastorno asocial de la personalidad. Otros autores le denominan trastorno antisocial de la personalidad. Para efectos de la conversación lo vamos a abreviar como psicópata. Estas personas que están en esta categoría desde el punto de vista de la criminología no son personas enfermas mentales, no son personas esquizofrénicas, son personas que tienen un trastorno de personalidad que lo lleva a procesar de manera diferente algunas situaciones como las emociones. De hecho, son considerados analfabetas emocionales. Para graficarlo y ubicar a todos los radioescuchas, una persona que tiene un trastorno asocial de la personalidad sabe, si nosotros estamos llorando, sabe que son lágrimas y sabe que estamos llorando, pero no puede sentir empatía, no puede llegar y darnos un abrazo y sentirse solidario por la situación que nosotros estamos atravesando. Una persona
con el trastorno antisocial de la personalidad tiene al menos entre 15 y 20 puntos de una lista de chequeo de un posible perfil que lo identifique con este trastorno. Cada caso es individual y cada caso es diferente, pero estas personas en términos generales son narcisistas, es decir, ellos son el centro de atención, se creen que todos debemos de girar alrededor de ellos, son manipuladores 100%, utilizan el engaño como una estrategia de generar sus objetivos criminales delictivos o simplemente de manipulación. Son personas que mienten patológicamente. ¿Qué es eso? Mentir patológicamente se denomina mitomanía. Son personas que mienten por todo y para todo. Digamos, en buen salvadoreño algunos decimos que en ocasiones tenemos que decir mentiras piadosas, pero eso no existe. Realmente la mentira es mentira. Como la infidelidad responsable. Similar, utilizar eufemismos para bajarle volumen a una situación que realmente es una falta o es un delito. En este caso, una mentira patológica es uno de los instrumentos o de las técnicas que uno adquiere como investigador de un caso o en la parte de criminalística o de criminología. Y hay un fenómeno muy fácil para determinar cuando una persona miente de manera patológica. Llévelo hacia atrás. Y esto le puede servir mucho a las personas en la entrevista de trabajo. Yo puedo fabricar un escenario y toda una historia desde este momento hacia adelante. Pero cuando usted me lleva hacia atrás en orden cronológico, va a ser muy difícil que esta persona criminal o empleado pueda sostener la versión. Además, existe también otro tipo de perfil que está muy vinculado al trastorno asocial de la personalidad y son las aberraciones sexuales, abominaciones sexuales y también existen algún tipo de compulsiones que estas personas tienen en el momento de cometer sus hechos criminales o delictivos. También es muy frecuente que estas personas dentro de sus aberraciones tengan relaciones sexuales con los cuerpos de las personas que han asesinado. Esto es principalmente un psicópata cuando asesina, usualmente utiliza la asfixia para asesinar a la víctima. Es decir, que a través de un proceso de estrangulación ejecuta la muerte, en este caso, de un hombre o de una mujer, pero usualmente son mujeres y en el momento que está desarrollando la asfixia, sostiene relaciones sexuales con la víctima. Esto es conocido dentro de la criminología como necrofilia, el sostener relaciones sexuales con una persona que está muerta. Estas son parte de las situaciones que se ven en la escena. ¿Qué otros parámetros de comportamiento? O sea, lo que estás diciendo no es algo general, no es para describir algo a un psicópata. Estás describiendo al psicópata Hugo Osorio, porque son cosas que están en la escena allá en Chalchuapa. Es de los posibles rasgos que se han encontrado en la escena y en lo que se ha conocido de acuerdo al procedimiento de las indagaciones preliminares desarrolladas por la Fiscalía y la Policía. Cuando se encuentran víctimas principalmente mujeres, quiere decir que el rostro de esa fosa tiene un enfoque de género, que es hacia contra la mujer. Es contra la mujer. Y esto lo que hace es determinar, y esto será ya el estudio antropológico forense por los profesionales del Instituto de Medicina Legal que van a determinar la posible causa de muerte, las lesiones o fracturas que encuentren en los cuerpos y osamentas y posiblemente la fecha o el período más cercano de la fecha en que fue esta persona lanzada a la fosa. Desde el punto de vista forense, cuando nosotros encontramos cuerpos esqueletizados, lo que nos indica es que pueden tener de 5 años hacia arriba. No puede ser de 12 o 24 meses. Un cuerpo esqueletizado, un cuerpo que se encuentran las osamentas completamente los huesos,
posiblemente tiene entre 5 a 9 años de estar en esa fosa. Y se han encontrado así, en estas fosas de Chalchuapa. Han informado y se vieron también algunas imágenes. Esto ya no es lo que dijo alguien. Se vieron algunas imágenes de lo que pudo haber sido la fosa o lo que era la primera fosa. Esta fosa tiene 4 metros de profundidad aproximadamente y fue diseñada para ser una letrina, como lo conocemos en El Salvador. El criminalista forense, el ingeniero Ticas de la Fiscalía General de la República, él utiliza una técnica de aproximación en la cual él hace otra fosa paralela para poder tener una mejor aproximación y poder tener una vista lateral de la fosa. Y luego aplicar las técnicas antropológicas forenses para poder hacer el aislamiento de las osamentas y de los cuerpos para que finalmente llegue medicina legal a hacer todo el levantamiento y se inicie el proceso de reconocimiento antropológico forense. Y finalmente, en el tema del trastorno asocial de la personalidad, yo quiero decirlo de manera muy contundente. Son personas que gozan plenamente de sus facultades intelectuales. O sea, no está loco. O sea, él sabía lo que estaba, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabe lo que está haciendo y puede diferenciar entre el bien y el mal. Lo que no tiene son emociones, pero eso es por una situación que ellos tienen, algunos autores describen esto como un posible problema del lóbulo frontal del cerebro, pero no es que está esquizofrénico, que es la manera como Tony se ha referido en buen salvadoreño a este tipo de personas. Son situaciones en las cuales pueden discernir el bien y el mal, gozan de todas sus plenas facultades y a través del engaño y a través de la manipulación, cuando estas personas llegan, son capturados, ingresan a los sistemas penitenciarios, también tratan de manipular a los equipos técnicos, criminológicos. Incluso estas personas se tiene evidencia que ya cuando pueden tener acceso a beneficios penitenciarios, logran manipular en muchas ocasiones a los consejos criminológicos. Por eso es importante, una de las facetas de aprendizaje y de los retos y desafíos que dejará el caso del señor imputado Osorio Chávez es cómo debemos de abordar el tratamiento penitenciario para este tipo de personas en El Salvador. La pregunta es, que nos hacemos con Diana Verónica y creo que todo el país es, ¿cómo lo dejaron libre, vaya? Porque esta persona, que es la información que tú manejas oficial, Ricardo, el lunes nos lo decía Julio Valdivieso, él estuvo preso por violación. Violación en menor e incapaz. En menor e incapaz. Y cumplió su pena. Si ya estaba perfilado. Ajá, exacto. O nunca lo perfilaron de esta manera. Y le preguntábamos eso, bueno, ¿y quién analiza el avance de este reo cumpliendo su condena en cuanto a su comportamiento? Porque digo yo, en esa evaluación, no sé cuántos años estuvo preso, 5 años, ok. En esos 5 años, este Consejo Criminológico tuvo que darle seguimiento y un análisis, y cómo no fue detectado. Bueno, aquí hay varias situaciones. Lo primero que yo debo de expresar por evidencia en los centros penitenciarios desde el siglo pasado, que yo he tenido la oportunidad de ingresar en todos los gobiernos como un colaborador, como una persona que ha apoyado al sistema penitenciario de manera gratuita. Y siempre he tratado de brindar mis análisis, mis lecturas, mis opiniones, mis investigaciones en función de que el sistema penitenciario mejore. Soy de la opinión que mientras no invirtamos en diagnóstico y tratamiento penitenciario, muy pocas cosas van a suceder afuera. La criminología y la prevención se hace en la sociedad y debe de iniciar en la primera infancia, pero también se debe de hacer en los centros penales. En este momento, el sistema penitenciario salvadoreño tiene aproximadamente el 20% de 36.600 privados de la libertad están por reincidencia y por delitos más graves por los cuales ya cumplieron su pena. ¿Qué porcentaje? 20%. Son aproximadamente 8.000 hombres y mujeres que retornaron al sistema penitenciario, como está en este momento el señor imputado Osorio Chávez, ha regresado al sistema penitenciario por un delito mayor.
Y esto lo que nos está indicando es que estamos fallando en el diagnóstico y en el tratamiento penitenciario en El Salvador. Y en este sentido yo no me dedico solo a hacer la crítica, yo he hecho propuestas para mejorar los principales 8 delitos en El Salvador. El primer delito en El Salvador por lo cual están condenados y procesados hombres y mujeres en El Salvador es el homicidio. En segundo lugar es el delito de extorsión y en tercer lugar agrupaciones ilícitas. Estos son la mayoría de los hombres y mujeres que están procesados y condenados. Luego vienen 5 delitos más que se mueven entre el 7 y el 8%. Delitos contra la libertad sexual, con todas sus variables, tráfico de drogas, tenemos lo que es robo, hurto, con todas sus variables, y tenemos también los delitos relativos a lo que es el patrimonio. Esto nos da todo el menú de lo que son los más de 36,000 hombres y mujeres que en este momento se encuentran en el sistema penitenciario. El imputado, Osorio Chávez, estuvo detenido y condenado con sentencia. Él cumplió su pena en 2 centros penitenciarios, en el penal de Apanteos y en el penal de La Esperanza. Esta persona abandona el centro penitenciario y comienza de inmediato a delinquir. Y esto ya, él sale en el 2010 y hay evidencia de que él en el 2011 ya estaba cometiendo crímenes y delitos. ¿Y por qué no fue detenido en el 2011? No, porque no se sabía. Esto okay. se conoce ahora a través de la investigación fiscal y policial. Lo que yo quiero tratar de ilustrar es que no podemos continuar con la ausencia de un tratamiento criminológico en el sistema penitenciario, porque no es cierto que los imputados van a tener cadena perpetua o pena perpetua en El Salvador. No existe en la legislación salvadoreña. 50 años y si es hay lo máximo, ¿no? 60 años para el homicidio agravado y 50 para el feminicidio agravado. Pero ¿qué es lo que sucede? Si han hecho alguna reforma en la Asamblea Legislativa a la ley penitenciaria, al Código Penal y Procesal Penal, pues que me la digan. Pero la pena máxima en el sistema judicial salvadoreño es de 60 años. Que a una persona le pongan 90, 200, 300 años, eso es para efectos de la sentencia, pero no va, primero no es congruente hablar de una condena porque una persona en El Salvador estamos teniendo la mayoría de edad entre 101 y 104 años. Y en el sistema penitenciario de máxima seguridad y de seguridad es imposible sobrevivir a una condena de ese tipo, porque cuando a un ser humano se le priva de los rayos del sol, lo que sucede es que como las plantas no podemos desarrollar el fenómeno similar a la fotosíntesis. Nosotros necesitamos el sol para que a través de la piel ingrese a nuestro cuerpo y adentro en los órganos y los tejidos desarrollan toda una función química. Cuando una persona no recibe la luz del sol a diario, lo que se está generando es un proceso de degeneración celular de sus órganos y su sistema. Por lo tanto, el sistema penitenciario en máxima seguridad, una de las principales características es que la mayoría tienen problemas de insuficiencia renal, tienen problemas hepáticos y tienen problemas a nivel de su sistema orgánico, lo cual a la mayoría de la sociedad allá afuera le entusiasma y pide la pena de muerte. Pero nosotros debemos de pensar con una estructura de prevención y disuasión. Y el otro aspecto de mi otro editorial es de los asesinos en serie. A eso, y para aprovechar el tiempo, Ricardo, porque son las 8:36, hay aquí una... Aquí hay dos. Germán Hernández pregunta, bueno, ¿y este perfil del imputado actúa con cómplices o actúa solo? Mi pregunta es por el resto de imputados y la otra que tiene más bien una función, un comentario de estar nosotros alerta como ciudadanos es, pregunta, dice, el número de terminación 7598. ¿Un psicópata asesino puede curarse? Y si podrían decir las técnicas que este sujeto utilizaba para sus crímenes, para estar nosotros alertas. Bueno, en relación, muchas gracias por las consultas. En primer lugar, sobre la posibilidad de tratamiento y de cura
del trastorno antisocial de la personalidad, hay muchas corrientes. Algunos psiquiatras principalmente dicen que son incurables e intratables. Otros psicólogos tienen otro tipo de posición. La mía, como criminólogo, es que es recuperable. Toda persona tiene la posibilidad de cambiar, de transformarse, por muy complicado, complejo que sea la condena y el crimen que ha cometido. Pero eso sí, tenemos que hacer un buen diagnóstico y un tratamiento. Hay que invertir en. El sistema penitenciario salvadoreño para todos los agresores sexuales solo tiene un tratamiento, y es un curso que se denomina agresor sexual y dura 5 meses. Y según el sistema penitenciario salvadoreño, a alguien que lo condenen por violación, en 5 meses va a recibir un tratamiento. Ese es utópico y no se quiere transformar y no se quiere atender las recomendaciones de la criminología. Esto es la ausencia de personal con técnica y con formación criminológica. El sistema penitenciario salvadoreño solo dispone de un psiquiatra para 36,600 hombres y mujeres. Y este psiquiatra en este momento no está ni trabajando en clínica, sino que está trabajando en labores administrativas. Entonces, yo creo que estas son las situaciones que incomodan, pero la criminología también está para eso, para poder exponer la situación. ¿Un psiquiatra para cuántos reos? 36,600. ¿Para toda la población? Para toda la población. O sea, desconozco si en estos 5 meses se han contratado más, pero el único psiquiatra que existe en el sistema penitenciario, conozco el nombre y lo conozco a él también. Ricardo, la segunda parte habla de cómo lo identificamos para estar alerta. ¿O cómo hacía este sujeto? Identificar, y los cómplices para... Identificar a una persona que tiene una psicopatía es de las cosas más complejas que existen para el día a día, para el ciudadano, incluso para las personas que de alguna manera tienen una formación especializada. Yo orientaría más a que consideren lo que hablé en la primera parte del perfil y, por supuesto, el psicópata corresponde al 1% de la población mundial como mínimo. Si nosotros llevamos eso a la realidad salvadoreña, la Digestic me establece que para el año 2021 somos 6.8 millones de salvadoreños y salvadoreñas. Agarre la calculadora de su teléfono y ponga 6.8 millones por 1%. Eso debería de ser la cantidad de personas con psicopatía que tenemos en la sociedad salvadoreña. Y hay otro elemento muy importante. ¿Sabían ustedes que la personalidad de los psicópatas es el perfil preferido para las grandes corporaciones, para el perfil del CEO? Entonces, este tipo de personas logran los objetivos cuando están desarrollando su labor ejecutiva y de dirección, y no les importan las relaciones, no les importa el trabajo en el equipo, pero lo que sí son excelentes cumplidores de números. Por eso, objetivos. El psicópata es conocido en este momento dentro de la criminología como el camaleón de la sociedad actual. El camaleón es un reptil y tiene al menos 12 tipos de disfraces y colores con los cuales se oculta de sus enemigos en el territorio. Entonces, el psicópata actual es un camaleón de nuestra sociedad y se puede disfrazar de diferentes perfiles, desde un perfil cristiano, desde un perfil como una persona altruista, como una persona filántropa, como una persona que hace buenas obras, pero realmente son ángeles de maldad. Por lo tanto, hay que estar atentos y la principal técnica es el engaño y tienen mucho poder de convencimiento. Que en buen salvadoreño, labia. Eso. Y eso es parte del engaño y de la manipulación que ellos tienen. ¿Cómo utilizaba o cuál era la aproximación del imputado Osorio Chávez según la información que se detalla de las autoridades? Utilizaba las multiplataformas de las redes sociales. Y aquí viene quizás el consejo más utilitario de esta conversación. Padres de familia, responsables, estorbe a sus hijos e hijas.
Deje de tratar de hacer el papel de que usted es el mejor amigo o el mejor amiga de sus hijos. No es ese el papel que nos corresponde. Nosotros debemos de tener una comunicación efectiva y asertiva. Hay que hablar, si usted no lo ha hecho y estas 2 semanas se ha dedicado solo a ver por la televisión y a escuchar por la radio qué se dice del psicópata, qué se dice del asesino en serie, eso es normal. Todas las sociedades lo hacen. Se centran en el victimario y no en la víctima. Pero ha llegado el momento de esta noche de reunirse en familia y de poder hablar de lo que realmente nos corresponde, la labor de prevención y disuasión. Esta persona utilizaba las multiplataformas de redes sociales y aplicaciones, y ahí llámese cualquier tipo de red social. Algunas personas consideran que WhatsApp no es una red social, y sí lo es. Este tipo de psicópatas lo que hace es aprovechar y abordar 2 grandes problemas en la juventud salvadoreña: las necesidades afectivas y las necesidades materiales. Y ahí van a trabajar. El imputado Osorio Chávez tenía técnica, tenía táctica, tenía estrategia, tenía nivel de inteligencia, tenía nivel de seguimiento. Se aseguraba de que la víctima que él iba a privar de la libertad fuera la que realmente se acomodaba a su perfil. No era un delincuente al azar. Dejemos de estar tratando de bajarle tono. Era una persona que planificaba y tenía estrategia. Por lo tanto, goza de sus plenas facultades intelectuales para poder ser imputable. Porque yo he escuchado algunos, incluso abogados, que han dicho que esta persona puede tener características de inimputabilidad. Porque pueden declararlo enfermo. Yo no creo que ningún tipo de perfilación y lo que se va a establecer es un peritaje por los facultados en el país, que es el personal del Instituto de Medicina Legal. Ahí hay psicólogos y ahí hay psiquiatras forenses. Ellos van a establecer la personalidad y van a establecer a través de pruebas psicológicas y psiquiátricas qué es lo que le refleja el carácter y el temperamento del imputado Osorio Chávez, y ahí se va a emitir un dictamen. Yo dudo mucho, y esta es una posición muy particular, que a él lo declaren esquizofrénico. Él va a posiblemente ser diagnosticado con un trastorno asocial de personalidad, y esto va a hacer que él sea condenado de acuerdo a la evidencia y a la prueba que presente Fiscalía en sede judicial. El reto mayor que tienen las autoridades en este momento es demostrar la verdad jurídica. No lo que se dice, no lo que hemos visto, no lo que hemos escuchado, sino la verdad jurídica. Y ese va a ser también la diferencia para poder establecer si el imputado Osorio Chávez se confirma como el mayor asesino en serie en la historia salvadoreña. Yo tengo documentado 12 casos de asesinos en serie salvadoreños, que por cierto, Tony, los desarrollamos en un programa en la otra radio. Pero el imputado en este momento, Osorio Chávez, que goza de todo el privilegio del artículo 11 y 12 de la Constitución de la presunción de inocencia, puede convertirse, en mi opinión, en el mayor asesino en serie salvadoreño. Que se conozca la historia salvadoreña. Ricardo, dices tú que utilizaba WhatsApp para contactar a jóvenes, a las jóvenes, y les satisfacía sus necesidades materiales y afectivas. ¿Cómo las engañaba, según lo que se sabe hasta el momento? Bueno, una de las... ¿Cómo las engatusaba? Él ofrecía, él se presentaba nuevamente como un ángel de luz, como un empresario, como un comerciante, como un promotor de eventos artísticos, que tenía contactos en México y en Honduras con grupos de rap, con Tex-Mex y todos estos géneros que están pegando mucho en el país. Además, decía que tenía la posibilidad de que fueran contratadas como edecanes. Otra posible técnica de engaño y manipulación era la posibilidad de decir que él tenía personas que los podían llevar a Estados Unidos como tiro seguro, es decir, que no fallaba y que para eso podía iniciar una negociación por X cantidad de dólares. Lo que estamos
observando son diferentes técnicas de estudiar la perfilación. Pero nosotros tenemos jóvenes, jovencitas, adolescentes, incluso mujeres adultas que desde que se levantan comienzan a desarrollar toda una vida en Instagram, en Facebook, en TikTok y en otro tipo de plataformas. Pública. Pública. Y piensan, incluso piensan que al borrar una fotografía o un video esto desapareció y esto deja una huella digital. Y este tipo de personas, además, yo quiero decirlo, los asesinos en serie combinados con psicópatas no son tontos, no son estúpidos. Al contrario. Pueden ser torpes, pero son personas que tienen mucha habilidad para poder leer cosas que tal vez nosotros las consideramos normales. Por eso, los jóvenes en El Salvador en este momento, es frecuente que nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros vecinos nos digan, ¿y usted, don Ricardo, cuántos seguidores tiene? 68, 80. Ah, usted no está en nada, usted no existe en las redes. Mire, yo le atopé Facebook, 4,999 y ahora tuve que abrir una fanpage para que ahí me sigan. El concepto de amistad en El Salvador, Facebook lo vino a transformar y ahora consideramos que el amigo es aquel que nos da like. Y aunque no lo conocemos. Y no sabemos quién es. Entonces, más, no sabe si existe. No sabemos si existe. Estos tipos de depredadores sexuales lo que hacen es, en primer lugar, ponen una foto de un hombre de 1,80, 1,90, cabello blanco, cabello claro, ojos de color, blanquitos, se hacen acompañar de mascotas, pero no son ellos. Incluso al estudiar la criminología, uno tiene que estudiar los principales asesinos en serie de la historia. Y uno puede encontrar ahí que no todos tienen el mismo perfil. Ahí hay asesinos en serie universitarios y hay asesinos en serie con 1 o 2 semestres en la universidad. Hay asesinos en serie con educación básica. Hay asesinos en serie que fueron amados, como el carnicero de Milwaukee, una persona que es el asesino en serie más sádico de la historia de la humanidad. Este señor incluso metía las cabezas de sus víctimas en un refrigerador y los enterraba en la casa. Y esta persona fue muy amado en su niñez. Hay evidencia de eso, por lo tanto, cada caso es individual y debe de hacerse un diagnóstico particular. Yo quisiera retomar aquí alguna, porque también hay personas que han sido detenidas en vías de investigación, Ricardo, relacionadas con estos asesinatos. A ver, son 9 personas, si no mal recuerdo, porque aquí pregunta incluso Germán Hernández, bueno, pero él no actuaba solo. ¿Cómo entran los otros? O sea, también era sicario. Porque la fiscalía ha dicho que estos crímenes en donde le ha dado criterio de oportunidad selectivo, creo que así se llama. Parcial. Él, qué feo la expresión que usaron, no sé, o sea, él solo aventó los cuerpos, dicen. O sea, entonces estas otras personas detenidas, al parecer, lo tenían identificado como alguien que podía terminar de desaparecer ya los cadáveres. Lo que sucede es que de acuerdo a la información del señor fiscal general, el señor fiscal específico, el ministro de Justicia y Seguridad y el señor director, hemos conocido que él en cierto tipo de crímenes y delitos no actuó solo. Pero en el programa yo me he referido al imputado Osorio Chávez bajo una posible preliminar aproximación a su diagnóstico criminal, que definitivamente es asesino en serie. ¿Por qué? Porque de acuerdo al manual de criminalística y criminología vigente desde el año 2006 por el FBI y los principales buró de investigaciones, se determina que un asesino en serie es aquella persona, hombre o mujer, que comete arriba como mínimo de 3 homicidios, que existe un periodo de tiempo de descanso entre uno y otro asesinato, que se conoce como enfriamiento. El asesino en serie es una persona que se deleita de burlarse de las autoridades. Es una persona que deja su huella en la escena y es una persona que entre el periodo de enfriamiento busca a sus víctimas.
Pueden ser horas, días, meses o años. Incluso el asesino de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee, dejó 30 años entre su primero y segundo homicidio. Y esos son de los detalles que uno tiene que ir perfilando. Los asesinos en serie salvadoreños, como les decía, son 12, no es que este sea el primero, pero el problema ha sido la debilidad en sede judicial de probar sus homicidios. De hecho, hasta antes de este asesino en serie, imputado Osorio Chávez, el señor Parada, conocido como el Directo, era el asesino en serie más mediático y con mayor número de cobertura de los medios de comunicación. Pero a él solo se le pudieron comprobar 7 asesinatos y se le acusaba de 20. A ver, si la Fiscalía está utilizando el recurso, la figura de criteriado parcial, da la impresión que a nivel técnico, forense o a través de pruebas, no sé qué tanto puedan terminar este caso. Y tú dices que siendo un asesino en serie se burla de las autoridades o se burlaba de las autoridades y dejaba su huella en la escena del crimen. Sí, pero en este caso, como había una fosa al interior de una vivienda, pues aquí sí ya, era diferente. Muerto sobre Ahora, muerto. A la consulta de los amigos radioescuchas, hay una tercera línea de posible investigación y es la que corresponde a las agrupaciones ilícitas para cometer otros delitos. Sin duda, el prestigio, el reconocimiento, la fama del imputado Osorio Chávez era conocido por muchas personas que también andan en el crimen y en la maldad. Y posiblemente, esta es una posible hipótesis mía, como conocían a qué se dedicaba, entonces hacían algún tipo de negociaciones criminales en conjunto. Pero eso es aparte, el asesino en serie actúa solo, no actúa en grupo. Y el psicópata le ayuda para poder desarrollar estas operaciones. Quiero establecer que la mayoría de psicópatas no son asesinos y no cometerán crímenes contra un hombre o una mujer. No necesariamente tienen que ser asesinos, los psicópatas. El psicópata criminal es la 10ª categoría de las psicopatías y son la minoría. Por lo tanto, nosotros estamos conviviendo a diario y ahí diga, en este edificio, en estas instalaciones, al menos un 1% de todas las personas que laboran y se desempeñan acá pueden tener una condición de psicopatía. Eso ya está debidamente documentado. Ahora, en cuanto al criterio de oportunidad, en primer lugar hay que decirlo, es una ley vigente, el Código Penal, Procesal Penal, lo establecen, facultan al sistema judicial salvadoreño para aplicarlo. Y cuando hablamos de la parcialidad, también lastimosamente los mismos abogados que han estado desfilando en radio y en televisión no han podido explicarlo y es lamentable. El criterio parcial se refiere a la detención provisional. Si el imputado no gozara de un criterio de oportunidad total, estaría en su casa, estaría en un albergue, estaría en un lugar de resguardo, protegido mientras él se presenta a la audiencia para rendir su testimonio. Pero lo parcial representa que él se mantiene en detención provisional. Y lo otro es que existen criterios para otorgar el beneficio completo o parcial. La Fiscalía General de la República hace un estudio integral del caso y de las posibles hipótesis y líneas de investigación. Cuando determina, de acuerdo a su experticia y las indagaciones iniciales de los investigadores de la Policía Nacional Civil, el equipo establece diferentes cursos de acción y una de las posibilidades es otorgar el criterio. El criterio debe de ser autorizado por el juez o la jueza. ¿Y qué es lo que sucede? Usualmente el sistema judicial respeta el acuerdo que se establece entre la fiscalía, él o los posibles imputados y su defensa. Y se establece a partir del artículo 19 al 23 del Código Procesal Penal cuál es la legislación y cuáles son los requisitos. Los acuerdos a los que se llegue entre la fiscalía, el imputado y la defensa se establecen en un acta.
No es que nosotros vamos a acordar algo y esto va a ser oculto. La Fiscalía General de la República debe de cumplir la ley y tiene un control jurisdiccional que es a través del juez o la jueza. Pero el criterio parcial se refiere a que el imputado está aspirando a beneficios penitenciarios al momento de su posible condena a cambio de brindar información y de mantenerse en detención provisional. ¿Qué es lo que sucede? Porque Tony dijo algo que me llamó mucho la atención y no es así. No hay que hacer ver que la Fiscalía no tiene caso. No es así. El imputado Osorio Chávez fue encontrado sobre los cuerpos de las mujeres y en mi lectura desde la criminología, cuando él se ve rodeado por los equipos especializados de la Policía Nacional Civil, intenta hacerse unas rayitas en las muñecas para decir de que se había suicidado y se intenta hacer el muerto. Estos son conocidos en la criminología como los momentos de la verdad. Yo podría especular sobre qué posiblemente el imputado Osorio Chávez lo lleva a quedarse en la escena y a tratar de tener ese momento de verdad. Y usualmente lo que encontramos es, a través de estos grandes asesinos en serie que han sido estudiados por la criminología, lo que yo puedo establecer es que hay un momento de la verdad que tiene relación a crímenes contra familiares directos en primera línea o contra personas significativas para él o para ella, porque hay mujeres asesinas en serie también. Él ha de haber tenido un momento de verdad, porque esta escena inicia entre las 22 y 23 horas del 7 de mayo y finaliza horas después ya el 8 de mayo. El imputado cree tratar de sorprender a los investigadores y al área de seguridad pública de nuestra policía. ¿Ustedes creen, amigos radioescuchas, que una persona con las imputaciones que se le están haciendo al señor Osorio Chávez no sabe cómo suicidarse? Por supuesto que sí. Él trata de hacerse unas heriditas en las muñecas que ni siquiera le dieron hospitalización y él es detenido en ese momento bajo custodia policial. Y también la Fiscalía y la Policía tienen caso porque logran ejecutar 9 órdenes de captura y hay un imputado que está ausente. Son 10 personas que están procesadas y que han sido ya imputados y enviados a detención provisional. Hay que comprender y mi posición, y como siempre ha sido mi estilo, yo doy opinión y emito una posición responsable. Yo estoy de acuerdo con el criterio de oportunidad que ha otorgado la Fiscalía, porque en mi apreciación esto va a ayudar a resolver todas las imputaciones y los posibles crímenes que en este momento se les atribuyen a los imputados. Y hay que recordar algo. El imputado Osorio Chávez, si ya tiene un criterio de oportunidad parcial, es porque él ha aceptado y ha reconocido los crímenes y delitos en los cuales él está involucrado. Pero cuando él goza del beneficio de ser un imputado criteriado, dejemos de llamarle testigo criteriado, en ninguna artículo de la legislación salvadoreña se establece como testigo. Eso es bajarle volumen y hacer ver que una persona cometió un homicidio por otro factor. El imputado criteriado debe de cumplir los requisitos. Uno de ellos es que tiene que, de aquí hacia arriba, debe de brindar la información. En segundo lugar, debe de aportar elementos que la Fiscalía pueda soportar su investigación para poder llevar evidencia que se convierte en prueba en el momento de la audiencia. Creo que al otorgarle este beneficio parcial al imputado Osorio Chávez, se va a poder establecer la participación de los otros 10 imputados y esto llevar a una posible condena. ¿Qué sucede si no se le otorga el beneficio? Como él es el testigo de la escena, él va
a poder emitir opinión e información que lleve a la condena de los otros imputados. De lo contrario, estos 9 más 1 libre regresarían a delinquir a Chalchuapa. Y ese es el enfoque que nos está tratando de brindar. Yo envío un mensaje de apoyo como ciudadano a la investigación especializada de la Fiscalía y a las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y de Medicina Legal, porque han hecho un trabajo extraordinario. De igual manera, al ingeniero Ticas, el criminalista de la Fiscalía General de la República, una persona que en mi opinión pone la victimología en movimiento, pone la victimología a trabajar. Muy pocas personas lo conocen, muy pocas personas saben del trabajo del ingeniero Ticas, pero a pesar de permanecer en pozos, en fosas, en lugares de exhumación, él todavía tiene tiempo para atender a través de sus multiplataformas a ciudadanos que le piden opinión, que le piden consejos, sin vulnerar la información. Así que honro en esta mañana el trabajo del criminalista, el ingeniero Ticas de la Fiscalía General de la República y del Instituto de Medicina Legal. Muy pocas personas conocen. El equipo antropológico forense del Instituto de Medicina Legal es líder en la región de América Latina e Iberoamérica sobre sus competencias y sus capacidades. Yo de verdad he tenido la oportunidad de ser alumno del equipo antropológico salvadoreño y son personas extraordinarias. O sea, esos equipos hay que replicarlos en el país. Hay que replicarlos y yo he brindado aportes sobre este tema del fenómeno de los desaparecidos. Incluso pues aquí hay que hacer mención, pues Tony también me dio la oportunidad allá por el año 2012 de poder posicionar el tema de los desaparecidos y yo he brindado una propuesta de ley especial con enfoque victimológico y base criminológica que ha sido enviada al archivo. Yo lamento mucho porque en este momento el Estado salvadoreño no ha hecho absolutamente mayor situación jurídica legal en beneficio de las víctimas. Además, creo que el tema de la desaparición, el fenómeno de la desaparición, tiene un componente de denuncias activas y mi apreciación y mi recomendación desde el año 2012 y sigue siendo este día 27 de mayo del 2021 es: debemos de conformar equipos de búsqueda antropológicos. El Estado salvadoreño, y cuando digo el Estado, no es solo el gobierno, el Estado salvadoreño, los 3 órganos del Estado y la sociedad salvadoreña, debemos unir esfuerzos para contratar y desarrollar equipos de búsqueda antropológica. No importa cuánto hemos avanzado, no es suficiente y debemos de ir a buscar a los que están atrás y a los que posiblemente están enterrados en los 20.700 kilómetros cuadrados del Salvador. Y para eso hay que contratar georradares, que son unas maquinitas como con las cuales se hace el asfalto en las calles. Hay otras máquinas más grandes y hay georradares satelitales que el Estado salvadoreño debe de contratar para poder encontrar las fosas. Por ahí he escuchado yo generadores de opinión que dicen que los pandilleros están cultivando y que están sembrando árboles y arbustos y que le dan el mantenimiento y la chapoda a los cementerios clandestinos. Miren, no podemos estar jugando de esa manera. Las ciencias forenses son ciencia y la técnica nos indica cuáles son las variaciones que existen en el terreno y eso les sirve a los equipos antropológicos para desarrollar las exhumaciones. Ricardo, nos está cinchaseando Sheila por el cincho por el tiempo. Se nos acabó. Una última pregunta. ¿Hay más Hugos Osorio sueltos? Hay más asesinos en serie en El Salvador. De eso yo no tengo ninguna duda. Y ahí voy a establecer este criterio. Muchos de los pandilleros y muchas de las personas que están en el crimen organizado son asesinos en serie y van a ser detectados hasta que cometan el error y el asesino en serie usualmente es capturado. El asesino en masa, que es otra clasificación del asesinato múltiple, ellos se suicidan en la escena o son abatidos en tiro. Bueno, nos quedamos ahí. Vamos a hacer
una limpia, ¿verdad? Porque esta charla ha estado un poco, es decir... Reveladora. Reveladora, pero y es preocupante. Y preocupante y poniendo las cosas en su verdadera dimensión. Sí. Ojalá a todos nos sirva, ¿verdad? Ese es el objetivo de este tipo de charlas también. Para padres de familia muy atentos también, ¿verdad? No, todos muy atentos. De adulto, sí. Ya lo decía Ricardo, uno de adulto también debe tomar las previsiones necesarias y saber con quién se relaciona y la información que da. Yo no sé por qué no tenemos que hablar con la verdad. Afuera, los criminales sí están engañando a nuestra juventud y a los adultos y además le están vendiendo un estilo de vida que no es real. Entonces, yo agradezco de verdad la oportunidad de hablar de manera responsable, de decir las cosas como son en su dimensión técnica y si quieren más consejos, más información, con gusto, yo estoy a la orden para darles alguna apreciación. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema y te volvemos a invitar. Cosas que no cambian en Diana Verónica y Tony es el desayuno de San Martín. Por razones pandémicas, pues lo estamos dando para que te lo lleves. O te quedas aquí con nosotros desayunando también. No hay ningún problema. ¿Qué viene hoy de San Martín, Diana Verónica? Mira, podés escoger, Ricardo, entre desayuno de huevos endiablados, que es solo para valientes, como tú, va. Huevos revueltos con queso panela asado, es que son chilosos. Cocinado con nuestra exquisita salsa endiablada, hecha con tomates asados, cebolla, chile jalapeño, cobanero y pimiento. Hay un breakfast chapata, que es un omelette con jamón, queso, tocino, servido en pan chapata, acompañado de salsa ranchera, la avena del monasterio y pancakes servidos con miel de abeja. Bueno, todo esto vino, Tony, a través de Línea Rosa, vino desde San Martín, que por cierto, hay que recordar que San Martín está en la Burger Week. En la semana de la hamburguesa, mañana es el Día Internacional de la Hamburguesa, ¿verdad? Y ahí está para que disfrute por $6.95 su hamburguesa favorita con acompañamiento y Pepsi 355 ml en todas las sucursales de San Martín. Esta promoción es válida hasta el día 30, es decir, hasta el día domingo. Agradecemos también a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres. Miren, hoy después de esta charla, yo esperaría que muchos decidan también eso, no subirse a cualquier carro, Ricardo, y al momento de trasladarte, eso es lo que brinda Línea Rosa. Seguridad, tranquilidad, que tú vas con alguien que te va a cuidar, pues. O sea, yo me subo en Línea Rosa, de ahí no me subo en otro carro. 2207-2132, 6200-4491 y Línea Rosa Delivery para los mandados, 7697-9869. Pausa, desayunamos.